¿Puede ser una opción el yugo desigual? ¿Puedo tener vínculos estrechos como negocios y amistades con personas que no aman a Dios? ¿Puede alejar nuestro testimonio a otros de Cristo? Aclaremos estas dudas en el episodio de hoy. Bienvenidos a este tercer episodio de Ruth, una historia de redención. El día de hoy estaremos hablando acerca de ¿puede ser una opción el yugo desigual? Estará muy interesante este tema y también es muy controversial y por eso queremos que ustedes una vez más, como lo han hecho durante todas estas semanas, puedan seguir acompañándonos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Chemily, qué gusto saludarte y qué alegría estar nuevamente acá con todos ustedes compartiendo más de lo que el Señor nos ha enseñado en este tiempo y estoy segura que hablará cada una de nuestras vidas. Así es, pero queremos empezar este tiempo poniéndolo en manos de Dios para que sea Él quien nos guíe, así que vamos a orar primero antes de empezar. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por un nuevo episodio donde vamos a seguir aprendiendo de tu palabra. Hoy queremos una vez más alabarte, queremos glorificarte, Señor, con todo lo que tú nos has permitido hacer para llevar a otros tu palabra, para llevar adelante tu obra, Señor. Queremos rogarte que seas tú hablando a través de nosotras, Señor, y que sea tu palabra, que seas tú mismo, Señor, quienes enseñen a otros de ti. Que cada palabra, Señor, que nosotras el día de hoy digamos, pueda llegar a los corazones de todas las personas que nos están viendo y que seas tú, Señor, que produzca todo el bien que tú quieras que haga tu palabra en sus vidas. Úsanos y que solamente nosotras seamos un instrumento en tus manos. Gracias por acompañarnos, Señor, y queremos que tú te glorifiques en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y el día de hoy estaremos hablando de dos personajes, de dos nuevos personajes, quienes son los hijos de quienes ya nosotras y ustedes también conocemos muy bien, los hijos de Elimelech y Noemí. Ellos son Mahlón y Kelión. El día de hoy vamos a estar leyendo y queremos que ustedes también abran sus Biblias y puedan acompañarnos en la lectura de hoy en Ruth capítulo 1, versículo del 1 al 5. Realmente el autor no nos da mucha información acerca de estos dos personajes, sin embargo, sabemos que esta poca información que podemos tener, podemos sacarle provecho y podemos sacar valiosas enseñanzas y vamos a aprender acerca de ellos dos, qué quiere decirnos Dios y qué quiso transmitirnos el autor a través de Mahlón y Kelión. Leamos la palabra. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y amén. El versículo 3 nos dice que Elimelech muere, entonces estos 2 hijos quedan con Noemí, quedan con su madre, pero a pesar de que ya no estaba Elimelech, ellos no deciden devolverse a Belén, sino que nuevamente ellos deciden quedarse en Moab, siguieron su vida ahí. Y como era de esperarse, en este tiempo al estar tan relacionados con su cultura, con las personas, el versículo nos da entonces la clave de que comenzaron a relacionarse con mujeres moabitas y lo que hablábamos en el episodio anterior, cuando empezamos a relacionarnos con estas personas, cuando empezamos a adoptar sus prácticas, pues el pecado está cerca de nosotros. Sí, lo único que sabemos de ellos es que eran judíos y que siguieron a sus padres en la decisión de irse a Moab,
que se quedaron viviendo allí también ese lugar. Y recordemos que el ser cristiano es el regalo más hermoso que nos ha dado Dios a través de Jesucristo. Y como hijos de Dios y en cualquier familia tenemos principios que no son negociables. Y si nosotros decimos, profesamos que somos hijos de Dios, ¿cómo no nos vamos a sujetar a su palabra? ¿O cómo no lo vamos a demostrar con nuestra conducta, con nuestro diario vivir? El versículo 4 entonces nos da esta nueva escena, y es que efectivamente ellos cometieron el pecado que ya Dios les había dicho no lo hagas. Y el versículo 4 nos dice, tomaron para sí mujeres moabitas, se casaron con mujeres moabitas y atentaron una vez más contra los mandatos de Dios. Y aquí vemos nuevamente cómo una decisión de una persona afecta a nuestro entorno, cómo la decisión de Elimelech lleva también a sus hijos a tomar estas decisiones porque era lo que los rodeaba. Sí, la decisión de Elimelech llevó a sus hijos a actuar completamente lejos de los principios que Dios había dado en ese momento. Y es interesante porque nosotros como padre, con nuestras decisiones, podemos bendecir o perjudicar todo nuestro hogar. Me encanta cuando en Deuteronomio 6, del 6 al 7, Dios está hablando al pueblo de Israel, específicamente a los padres, cuando está hablando de ese principio de amarle con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y Él les dice a los padres, quiero que guarden esto en su corazón, pero no solamente lo guarden, sino que lo van a transmitir a sus hijos y van a hablar de eso cuando estén en sus casas, cuando se acuesten, en el camino, cuando se levanten. Esto era lo que ellos tenían que transmitir a sus hijos, pero ¿será que hoy tú y yo estamos transmitiendo esto a nuestros hijos? ¿Será que eso es lo que le repetimos constantemente? ¿O quizás le hablamos de todo menos de la pasión y la devoción por el Señor? Entonces, en este punto es muy importante ser coherentes entre lo que profesamos y entre lo que hacemos. Y me gusta mucho una frase popular que dice, lo que haces no me deja escuchar lo que dices, y es muy sencilla, pero es una verdad muy cruda. Debemos ser coherentes entonces entre lo que decimos y en lo que hacemos. Sí, y quizás para ustedes que nos escuchan, quizás no son padres y digan, ok, esto no es para mí, pero igualmente, si tú eres joven, si tú eres sobrino, si eres tío, si eres un trabajador rodeado de su ámbito laboral, si eres un estudiante, donde quiera que tú estés, nuestro llamado es a ser ejemplos para los que nos rodean, es a vivir la palabra de Dios, porque todas nuestras acciones pueden resultar en dos resultados: o acerco a otros a Dios, o hago que esas personas más nunca quieran escuchar de su palabra. Y anteriormente, en aquellos tiempos, ellos estaban incumpliendo una ley que está explícitamente en Deuteronomio capítulo 7, donde Jehová les decía, no se unan con estas mujeres. Pero si lo traemos hoy al contexto actual, nosotros también lo tenemos muy explícito. Hay cosas en la Biblia que no son tan explícitas, y al momento de tomar una decisión podemos decir como, bueno, pero no hay nada concreto en la Biblia, no hay nada directo en la Biblia, un versículo, un pasaje que nos diga, esto no debe ser así. Pero en este caso, la Biblia habla del yugo desigual. En aquellos tiempos era, no te unas con estas mujeres. Hoy lo conocemos como el yugo desigual. Y eso lo conseguimos en 2 Corintios capítulo 6, del 14 al 17. Y dice, no os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios en su misericordia nos está advirtiendo de las consecuencias que puede traer tener una relación con un yugo desigual. Y este pasaje es hermoso porque nos muestra una metáfora de lo que implica tener una relación heterogénea. Y recordemos que la palabra heterogénea significa que algo está compuesto por elementos o partes totalmente opuestos o de distinta naturaleza.
Entonces, en pocas palabras, lo que Pablo nos estaba diciendo era que una relación con un yugo desigual se traduce en que cada uno de los elementos que forman parte de esa relación camina en una dirección diferente, tiene intereses diferentes. Entonces, es complicado pretender establecer una relación entre un cristiano, un creyente que está vivo espiritualmente, y un impío o un no creyente que no lo está. Definitivamente los resultados o las consecuencias de esta relación no van a ser nada buenas. Y para esto tenemos un cuadro comparativo donde queremos que ustedes puedan verlo y quizás pueda ser de mejor comprensión para ustedes, donde comparamos lo que sería una persona creyente y un impío, una persona que no es creyente. Y quizás para muchos esto tenga un contenido fuerte, pero así es como lo describe la palabra de Dios. Entonces, según lo que vimos en este cuadro, ¿verdad? El querer tener una relación entre estos elementos es totalmente difícil, ¿no? Y es como sobrellevar una relación que no se va a poder llevar sanamente, porque cada uno de estos elementos va a buscar agradar su propia naturaleza, tiene intereses totalmente distintos. Entonces, una persona que tiene a Cristo no puede tener buenos frutos cuando está unido a una persona que no ama al Señor con la misma intensidad que y también será muy difícil tener una buena relación con aquellos que son totalmente contrarios a la condición espiritual o a los principios que tiene un creyente. Y es importante que nosotros sepamos que Dios nos ama y en su misericordia Él nos advierte sobre estas relaciones peligrosas, porque no es solamente el hecho de la relación, sino de las consecuencias que esto puede acarrear para nosotros. Y con esto no queremos decir que el Señor prohíbe las relaciones con aquellos que no son creyentes. Muchos de nuestros amigos y familiares pueden ser personas moralmente y socialmente hablando correctas. Conocemos personas que no aman al Señor o que no son creyentes y que son dadivosas, que son generosas, que aman ayudar al necesitado. Pero lo que Dios nos está llamando es a buscar la santidad y la pureza en nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones. Y realmente no podemos pretender, como lo explicábamos ahorita y como lo veíamos en el cuadro comparativo, no podemos pretender armonizar la luz con las tinieblas ni la justicia con la injusticia. Eso no va a llegar a pasar. Sí. Y no sé si te ha pasado, pero a veces tenemos la idea ingenua de que nosotros podemos cambiar la naturaleza de una persona y se nos olvida que la justificación de cada ser humano depende solamente del Espíritu Santo y de lo que ha hecho Jesús Amén. Por nosotros, y que no depende de nosotros. Y a veces pensamos como que no, yo le voy a predicar, él va a cambiar su manera de actuar, lo voy a llevar a la iglesia, lo voy a convertir, pero la verdad es que esto no depende de nosotros, sino de lo que hace el Señor en cada corazón. Así es, y en el versículo 5 nos da entonces los últimos detalles de Mahlón y Kelión cuando ellos mueren y dejaron ellos, todos estos hombres de la familia, desamparadas y viudas a estas mujeres. Y recordemos que en la cultura hebrea, ser una mujer viuda era para nada comparado con lo que es una viuda al día de hoy. En la cultura hebrea, una mujer viuda era una mujer desamparada, era una mujer que no tenía recursos, de hecho no podían trabajar, entonces quedaban desprotegidas, incluso eran maltratadas y eran ignoradas por la sociedad, pero no por Dios. Y por esto en Deuteronomio también conocemos Deuteronomio 26, Deuteronomio 24, Jeremías 7. Vemos estas leyes que el Señor dio para proteger precisamente a las viudas, también a los huérfanos, a los extranjeros, pero Dios no se olvidaba de ellas. Sí, y vemos cómo en esta historia una consecuencia tras otra, ¿no? De esas malas decisiones o esas decisiones que tomaron en contra de los principios del Señor. Y algunos estudiosos de la Biblia piensan que Mahlón y Kelión mueren cuando son reclutados para ser parte del ejército moabita, y eso lo podemos ver en Jueces 3:29, esto narra el tiempo en que transcurre la historia de Ruth, y podemos ver acá que hubo un enfrentamiento con los israelitas y se cree que ellos murieron en este enfrentamiento. Una consecuencia más. Entonces hasta aquí podemos ver todas las consecuencias que puede ocasionar una mala decisión. En conclusión, recordemos entonces que Dios le había prometido al pueblo de Israel
una tierra fértil, una tierra fructífera, si ellos eran obedientes. Y lo interesante de esto es que esta familia estaba bajo esa promesa, bajo el refugio de esa promesa, pero ellos decidieron irse a Moab. Y esta familia que vivía en la casa de pan decidió dejar Belén para irse tras abundancias que otros países o otra nación, en este caso una nación enemiga, podía ofrecerle. Y muchas veces nosotros podemos ser así. Dejamos las bendiciones de Dios, dejamos el refugio de Dios, el amparo de sus promesas, por ir tras cosas que el mundo nos puede ofrecer, que pueden parecer mejor, que pueden parecer que nos va a dar mejores cosas, que nos va a dar más abundancia, que nos va a satisfacer más, que nos va a dar más placer, pero que el fin de todas estas cosas es muerte. Y es lo que vimos en esta familia. Es irónico pensar de que esta familia se fue probablemente por miedo a morir, por causa de la hambruna, pero encontraron una década más tarde, encontraron la muerte en esta ciudad, una muerte física, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y para ellos fue literalmente muerte, no solo una muerte espiritual de como habla la Biblia, sino que encontraron una muerte física por decidir olvidarse de las promesas de Dios. Y aquí queremos resaltar, esto no lo hemos tocado hasta ahora, pero más adelante vamos a ver cómo personas decidieron ser fieles a estas leyes que Dios les había dado, y a pesar de la circunstancia que era la misma que estaba pasando Elimelech y la misma que estas personas que vamos a conocer más adelante estaban pasando, y Dios los bendijo, y Dios los prosperó, y Dios los ayudó. Entonces salieron de ese amparo de Dios, encontraron todas estas consecuencias, encontraron muerte, pero quienes decidieron ser fieles, a pesar de la escasez, como dice la palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando nosotros decidimos ser fieles al Señor, cualquiera sea la circunstancia, y a veces puede ser difícil, ante una enfermedad ser fiel, ante no tener un trabajo ser fiel, ante la escasez es difícil ser fiel, pero cuando decidimos hacerlo, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a respaldar, porque ese es nuestro Dios, en el cual hemos creído, que es un Dios fiel, que es un Dios maravilloso con nosotros. Sí, y por eso hoy nos gustaría invitarte a reflexionar en que quizás hoy las cosas no están marchando como quieras, pero que esto no sea un motivo para tomar decisiones guiadas por las pasiones y por los deseos de tu corazón, sino que tu motivo principal sea estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Y creo que este es el llamado de este episodio. Poder buscar estar en el centro de la voluntad de Dios, estar centro de los propósitos de Dios. Y como dice su palabra, solo allí podemos encontrar plenitud de gozo. Solo cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios y con Jesucristo vamos a encontrar plenitud de paz, cualquiera sea la circunstancia en la que nos encontremos. Amén. Y hasta hoy llegamos acá con este tema de cómo tomar decisiones sabias, y es una opción hoy el yugo desigual. La semana que viene conoceremos a las nueras de Noemí. ¿Qué pasará con estas mujeres ahora que los hombres no están, ahora que están viudas y desamparadas? Te invito a que puedas seguir todos los detalles de esta serie, y estoy segura que el Señor seguirá hablando a nuestras vidas. Amén, seguro que sí. Recuerden suscribirse, recuerden compartir este video, darle me gusta, dejarnos en los comentarios preguntas, dudas o algún comentario, alguna sugerencia. Nosotras siempre los estamos leyendo. Y también recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @contodalaverdad. Por allá también estamos compartiendo con ustedes, hablando con ustedes y respondiendo sus preguntas. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Dios les bendiga.